vamos a tratar un tema importante y que la iglesia desconoce y por consiguiente sufre. Amén. Amén. Quiero que vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 6. Le doy gracias a Dios por esta mañana y los bendigo a todos. Amén. Por estar acá con nosotros. Lucas, capítulo 4, versículo 6. Y ahí basaremos la enseñanza de esta mañana. Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 4, versículo 6. Amén. Dos amén más. Amén. Dice: y le dijo el diablo, digan wow. Wow. Empezó ya hablando el diablo. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se lo doy. Aquí partimos de la idea de que está hablando ese animal que viene a nuestra vida a acabar con nuestra casa, nuestra familia, nuestra finanza. Y está hablando con Jesús y le está diciendo algo que todavía dice hoy. Algo que todavía sigue diciendo hoy en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra finanza, en nuestra salud. A mí me ha sido entregado toda la potestad. Y este no fue el plan original de Dios. Todo el mundo sabe que en Génesis 1:26 plantea que Dios nos creó a su imagen y semejanza para gobernar sobre todo, incluso sobre todo animal que se arrastra. Y dice en el versículo 3, el capítulo 3 de Génesis 1, que la serpiente, por supuesto, se arrastra. Era la más lista y engañó al hombre. Todo era nuestro. Y Dios nos dio un mandato. Ahí mismo en el libro, vamos a Génesis un momentillo. Génesis 2, capítulo 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. No es libre albedrío. Esa es una palabra religiosa. Sí. Dice, y mandó Dios. Es mandatorio, fue un mandato, un mandamiento. No te dio a escoger para que utilizaras esa palabrita inventada que me he buscado desde Génesis hasta Apocalipsis, buscando la palabra libre albedrío, no aparece. Eso es un invento para hacer o seguir haciendo lo que nos da la gana, o tener poder de decidir o de desobedecer. Y mandó Dios: de eso no comerás. Amén. Es mandatorio. Yo no sé cuántos en los trabajos saben que hay órdenes o leyes que son mandatorias. No hay opción. No comerás porque del día que comas ciertamente morirás. ¿Y qué dijo la serpiente en el capítulo 3? Mentira. No morirás. Entonces empezó ahí el gran conflicto que hay hasta hoy. Y es la palabra de Dios versus la palabra del diablo. Y muchas veces pensamos que tenemos nuestros conceptos, pero muchas veces nuestros conceptos están siendo sujetos o sometidos a la voluntad del diablo. Amén. Y no está hablando Dios, está hablando el diablo. Con nuestras lógicas. Sí. Dios dijo no en su palabra, y nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. Por eso no va como va.
Pero ahí hay buenas noticias. Dile a tu hermano, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Por eso fue que empezamos el capítulo, decía, todo me fue entregado. Dios quiere un pueblo de obediencia. Dios quiere que le hagan caso, que sea un pueblo obediente. La obediencia es el canal de tu bendición. Dile a tu hermano, la obediencia es el canal de la bendición. Es el canal de la bendición. Pero Jesucristo fue al desierto y fue confrontado por el diablo. Sí, tuvo la frescura, tuvo la falta de respeto de confrontar al Rey de Reyes, aquel que lo creó a él, porque dice la Biblia que Jesucristo lo creó todo, incluyendo el diablo. Entonces puede decirle, y trató de engañarlo como engañó a Adán, pero ahí se pisó el rabo. Jesucristo dice Juan 1, primera de Juan 3:8, que vino a deshacer las obras del diablo. Dice en Colosenses 2, 14 y 15, que triunfó sobre ellos en la cruz. Dice que Jesucristo triunfó sobre el diablo en la cruz. ¿Y por qué está campeando? Porque él no se lo cree. Y te está haciendo pensar a ti que él todavía está vivo. Pero él es un diablo derrotado. Primera de Corintios 15, 54 dice: la muerte se olvida en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, o sepulcro, tu victoria? Jesucristo derrotó al diablo. Jesucristo no le hizo caso, no entró en su juego. Ese es el plan original, eso es identidad, eso debemos de saberlo la iglesia. Eso es un mensaje de buenas nuevas que tiene que saber la iglesia. Que el diablo, aquel que te está molestando, es un diablo derrotado. Amén. Pero ¿por qué, pastor, todavía me sigue metiendo el dedo en la llaga? ¿Por qué mi vida, mi familia todavía está así? ¿Por qué tengo esta ira, este coraje? ¿Por qué todavía no perdono? ¿Por qué todavía estoy enfermo? ¿Por qué todavía las cosas me van mal? Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Y vemos dentro del pueblo de Dios personas que vinieron a los pies de Cristo, que se convirtieron en hijos de Dios, como dice Juan 1:12, que aquel que le recibió, aquel que cree en su nombre, le dio la potestad de ser hijo de Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado, eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Eres hija. Pero ¿por qué si soy hijo de Dios todavía le quiero dar cabezazos a las paredes? A veces. A veces me monto en el carro y arranco por ahí, no sé dónde voy a parar, si a Burbank City o a Lake Me. A ver si me ahogo. Y soy hijo de Dios. Porque también dice Oseas 4:14 que el pueblo sin entendimiento caerá. Solamente hablamos de Oseas 4:6, que es por desconocimiento, pero también dice en el 14 que si el pueblo no entiende, cae. Amén. Entonces no solamente es conocer, sino entender. Tenemos que entender. El pueblo que no entiende caerá. Pero que no entendemos. Y ahí viene la enseñanza. Este era el preámbulo. Después que Jesucristo ya venció al diablo, ¿qué pasó con nosotros? Ya fuimos rescatados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya confesé con mi boca que Jesús es el Señor y lo tengo en mi corazón, pero ahora todavía hay algo que me quita el gozo.
Satanás no duerme. Y tira siempre trata de tenernos asustados. Los otros días tuvimos un culto de gloria el domingo y ya todo estaba muy bonito. Al terminar me cuentan que se iban unos hermanos y de momento llegó una noticia: hay inspección en el Cabo Bajo, a correr para allá. Y de momento la iglesia completa de rodillas. ¿Pero qué es lo que está pasando? Y acabamos de tener un culto de gloria. Pero él es así, para tenerlo así. Es decir, que él está derrotado, pero él no se lo cree. Entonces no podemos hacerle caso a él. Está derrotado. Al final, ¿qué fue? Victoria. Porque eso es lo que le espera al Hijo de Dios, la victoria. Porque dice la Biblia que nos va a ir bien. Aunque hoy la cosa esté asustada, aunque hoy la cosa esté oscura, aunque hoy el médico ha dado el veredicto, aunque hoy la vi grande como loca buscándome, dice la Biblia que te diga que te va a ir bien. Amén. Y por un camino vendrá contra ti, pero por 7 huirá. Amén. Entonces tú confiado. Amén. ¿Qué pueblo, qué pastor, qué es lo que no funciona? ¿Qué no funciona? Estamos violando 2 leyes. Y todo tiene que ver con asuntos del reino. Dice en Lucas 2 que un día Jesucristo se le perdió a sus padres y salieron a buscarlo. Y lo encontraron allá en el templo rodeado de ancianos. Y allí aquel chico sentado. Me imagino que debe tener la edad de Sammy, así, estaba allí. Pero allí estaba, rodeado de ancianos. Y cuando los padres se le acercaron: ¿pero qué haces aquí, muchacho? Dice: tranquilo, estoy en los negocios de mi padre. Dice: José me está promoviendo la carpintería. No, estaba hablando de otro padre y de otros negocios. Aleluya. Y la iglesia tiene que saber que tu primer negocio son los negocios del Padre. Amén. Cuando tú violas ese paso, las cosas empiezan a ir mal. Lo primero es el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Los negocios de mi Padre son los negocios principales. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué dice de mí? ¿Cómo va a funcionar? ¿En qué me debo involucrar? Bendito sea el Señor. Todo tiene que ver con los negocios de mi Padre, el reino. Para que tu casa funcione, para que tu familia funcione, para que tu negocio funcione, para que tu salud funcione, para que tus niveles económicos funcionen, tu prosperidad emocional funcione. Tiene que ser todo envuelto en los negocios del reino. Mira, tu hermano, es un asunto del reino. Éxodo 19:6. Libro de Éxodo 19:6. 2 amén. Amén. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Amén. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Un pueblo o un reino. Reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. Y todos sabemos que el pueblo de Dios estaba en Egipto siendo esclavo. Lo único que sabía era hacer ladrillos, pisoteando paja y fango 24/7. Aquellos no eran pies, aquellos eran aplanadoras lo que tenían ya. Imagínate tú, desde por la mañana hasta por la noche. Pinchazos, agujazos, costras, callos en aquellos pies. Por eso pudieron caminar 40 años en el desierto. Claro. Ya Dios lo había entrenado con callos allí haciendo ladrillos. Pero Dios lo sacó. Bendito sea el Señor. Y dice que Moisés, Dios le dijo a Moisés: páratele
Enfréntalo como un día cuando estábamos en el pecado, viviendo una vida de pecado, viviendo una vida desastrosa, haciendo lo que nos daba la gana, en borracheras, orgías, fiestas. Y un día vino el Señor y nos dijo, ¡párate! Y tuvimos un encontronazo con Él. Yo no sé ustedes, pero yo sí. Y en ese momento pues, nos sacó de allá, de ese lugar de oscuridad y de tinieblas y del reino de Satanás, donde vivíamos, que nuestra vida era un desastre. Nos dijo, te voy a hacer un pueblo de reyes y sacerdotes. Amén. ¡Wow! Un reino de reyes y sacerdotes. Y ese era el plan original de Dios. Y esos son los planes de Dios. Jeremías 29 dice, porque yo sé los planes que tengo contigo, que son planes de bien y no de mal, para darte el fin y un futuro y una esperanza. Los planes de Dios con nosotros son buenos. Dile a tu hermano, son buenos. Son buenos. Aunque no lo veas hoy. Aunque no lo veas hoy. Porque yo sé los planes que tengo contigo. Dios tiene planes con nosotros buenos. Siempre aquel te va a estar diciendo mentira. Recuerda que él dijo, ciertamente morirá. Y dijo el otro, no morirá. El gran conflicto. Hoy te dice, Dios no es bueno nada. Dios es malo. No me ha respondido. Dios me ha fallado. Dios esto, Dios aquello. Pues la palabra de Dios no miente. Jeremías 29:11 más yo sé los planes que tengo contigo. Son planes de bien y no de mal. Si me amas, todas las cosas obrarán para bien. No te lo expliques. Un día mi hermana Ruth salió en el carro y le chocaron el carro. Casi lo pusieron contra la otra esquina. Y me dice, ay, pero si yo amo a Dios, le digo, entonces te va a ir bien. No me expliques. ¿De dónde va a sacar que esa situación Dios la revierta para bien? Pero lo dice la palabra. Y el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios prevalecerá para siempre. Dijo que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Amén. Ruth, no te pongas a analizar. Hoy tiene un carro del año. Y tenía que estar reparando aquel carro todos los meses. Que si se le sacó una pieza, que si el otro vino Dios y se lo chocó y le dio uno nuevo. Amén. Ella no lo podía entender. Pastor, ahora estoy sin carro. Camina a pie, pero viene el otro por ahí. Aleluya. Obró para bien. No mires la situación, mira lo que dice Dios. Amén. No oiga lo que dice el diablo, oye lo que dice Dios. Y dentro de sus planes quería que tú fueras rey sacerdote. Que tuvieras esas dos funciones, esos dos oficios, esos dos ministerios tan grandes. Que cada uno tiene sus normas, sus reglas, sus funciones. Una cosa ser rey, una cosa ser sacerdote. Yo quería que las dos cosas las tuvieras tú, como en el principio. Dice que en el principio Adán, después que fue puesto como rey, dice que se movía. Cuando lo engaña la serpiente, y Dios le dice, Adán, dice, me escondí de tu presencia. ¿Sabe lo que significa presencia? Gloria. Pero Adán no sabía que la gloria de Dios llena toda la tierra. Amén. Dios vio cuando cayó. Dios vio cuando desobedeció. Dios lo vio. Pero dice que se apartó. Pero ahí él fungía en la presencia de Dios. Lo que le quiero decir que él gobernaba y estaba de continuo en la presencia de Dios. Cuando él cae, es que él se aparta de la presencia de Dios. Y eso tú lo sabes. Cuando tú estás haciendo algo, que tú sabes que no le agrada a Dios, hay algo que no te deja llegar a su presencia. Cuando todo lo estás haciendo bien, tú dices, voy para allá. Pero cuando hay algo, que hay un conflicto en ti, entonces le pasa como a Adán. ¿Dónde estás, Adán? Estoy escondido aquí abajo de la matica. ¿Qué pasó? Estoy desnudo.
¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¡Wow! ¿Quién te enseñó? ¿A quién estás oyendo? ¿Cuál es tu maestro ahora? Antes era yo, Adán, tu maestro. Y ahora, ¿quién es que te está enseñando? Que te está haciendo esconderte de mí. ¿Quién te enseñó? Si te dice rey, gobernante y sacerdote, que estuviera siempre en mi presencia. Ese es el plan de Dios. Siempre ha sido así. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Aleluya. ¿Para qué fuiste? ¿Para qué fuiste? Para ser traído de las tinieblas a la luz y para anunciar el reino de Dios. Donde quiera que tú vayas, es hablar del reino. Es estar en los negocios del reino. Es hablar de Jesús. Es vivir la vida de Jesús. Las virtudes. Me sanó, me salvó, me libertó. Ay, pastor, pero ¿cómo voy a hablar si todavía hay áreas? Si en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Empieza a testificar en las áreas que Él ha sido bueno contigo. Amén. Revísate, o todo ha sido malo. No. Porque si todo ha sido malo, tú sabes que tú hubieras ya hecho polvo. Tú hubieras muerto hace rato. Porque Él quiere matarte. Él vino para robar, matar y destruir. Hace rato que un cáncer te hubiera llevado, o un carro te hubiera matado. Si estás aquí es por su misericordia. Amén. Amén. Pero tienes que empezar a decir dónde fue bueno. Amén. Y Él dice que si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué me quieres decir? Que si tú empiezas a testificar las cosas buenas que está haciendo Él contigo hoy, esas grandes que tú piensas que nunca las podrás tener, vendrán. Amén. Pero testifica. Testifica. Empieza a decir lo bueno que ha sido. Bendito sea el Señor. Pero pastor, entonces ¿qué ocurrió si Él quería que fuéramos eso? ¿Y por qué estamos así? Le voy a contar un poquito de historia, rápido. El plan original ya sabe que es reino y sacerdocio. Dios, no importa, el hombre no quería hacer eso. Dios siempre siguió siendo bueno. Y después que Adán y Eva lo tiraron, Dios dijo: espérate un momento, no puedo dejarlo solo. Y dice que instauró jueces 2:18. Bendito sea el Señor. Dice: y cuando Jehová le levantó o lo levantaba jueces, estaba con los jueces y lo libraba de la mano de todos los enemigos de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Dios levantó jueces. Dios no dejó que el hombre siguiera así a la Bartola, haciendo lo que le daba la gana. Siempre en su amor trató de poner a alguien que guiara. Y juez, la palabra juez viene del hebreo Shofetim, que significa un gobernador sujeto a mí. Es una palabra hebrea, Shofetim. Es decir, que voy a seguir dirigiendo el pueblo a través de un hombre que va a ser un gobernador, un juez. Ahí todavía se demostraba el amor de Dios. Él escogió seguir su camino y hacer lo que le da la gana y obedecer a la serpiente, pero todavía Él, en su misericordia, le puso jueces. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Que quiere seguir haciendo lo que le da la gana y no se sujeta a Dios, ni a juez, ni a nadie, sabiendo que dice la Biblia: cree en Dios y está seguro, cree en su profeta y será prosperado. Dios pone profetas en su pueblo, hombres ungidos para dirigir, enseñar, corregir, instruir.
gobernar en medio del pueblo. Cree en Dios y estarás seguro. Él no está diciendo, no creas en el profeta solamente. Dice, primero cree en Dios y vas a estar seguro. Pero dice, cree en su profeta y vas a ser prosperado. Amén. Entonces hay algo en tu vida que va a ser prosperada cuando tú te guías por tu profeta. Amén. Y lo primero que quiere el diablo es que te apartes de Dios y del profeta. Que tú no oigas la palabra del profeta. Para que te quedes sin Dios y sin profeta. Y sigas tú con tu sabiduría, porque lo que le dijo Satanás fue, el día que comas, vas a ser como Dios. Pero si ya lo habían hecho su imagen y semejanza, ya era como Dios, ¿qué más quería? Aleluya. El hombre. Aleluya. Lo que quería que el hombre desobedeciera Sí, claro. y que siguiera su camino, su derrotero, a mi manera, mi propio Dios. No acepto consejos de nadie. Le pone jueces. Bendito sea el Señor. El hombre no quería saber de jueces. Dicen los teóricos, los eruditos, que la palabra jueces tiene como un precursor del gobierno del Mesías. Así que los jueces eran un esquema del gobierno mesiánico, actualmente del gobierno de Jesucristo. Porque el juez cumplía esa característica. Bendito sea el Señor. El pueblo no quiso hacer eso. Estaba en medio de las corrientes del mundo. Vio que todo el mundo tenía reyes y no quiso que lo dirigieran jueces. Quería que lo dirigiera Trump. No quiero que me dirija un juez, quiero que sea Trump, un presidente. Primera de Samuel 8. Quiero un rey. Primera de Samuel 8, 5 y 7. Y le dijeron, aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te desechan a ti, sino a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Wow. El pueblo no estaba diciendo quiero un rey, porque las naciones lo que estaban diciendo es que no quiero que me dirija Dios, ni profeta, ni nadie. Es mejor las leyes de Trump que las leyes de la Biblia. Y él le dijo, está bien, no sufra. No te desecharon a ti, me han desechado a mí. El pueblo no quiere que yo reine sobre ellos. El pueblo no quiere obedecerme a mí. El pueblo no quiere que yo siga haciendo las cosas que yo estoy diciendo. El pueblo quiere seguir haciendo su vida. Ok, le voy a dar el rey. Le voy a dar un rey. Pero ahí mismo se separó el sacerdocio de rey y el sacerdote. Ya el rey le dio una misión al sacerdote otro. Ya ese no era el orden de Dios. Ya ese no era el plan original de Dios. Y cuando las cosas no están en el plan original de Dios, no pueden ir bien. A nadie que se sujete a un plan que no es de Dios, no le va a ir bien. Amén. Para que las cosas vayan bien, tiene que ser una persona obediente a la palabra de Dios. Aleluya. Y hacer lo que dice Dios. Aleluya. Pues le dieron un rey que se llamó Saulito. Y este hizo algo, ahí mismo primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Importante en este tipo de ministerio traer hojas y un lápiz. O si no, utiliza entre el Viejo Testamento o el Viejo Pacto y el Nuevo, una hojita en blanco, y ahí aprovecha y escribe. Es tu Biblia. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Dice, y tomando
Entonces Samuel una redoma de aceite lo derramó sobre la cabeza y lo besó y dijo: te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel. Es decir que ya le dio un rey que se llamaba Saúl. Y la misión del rey era ir a la guerra, conquistar, extender el reino. La misión del rey es ir a la guerra, conquistar. La misión del rey es ir a la guerra, pelear. En las funciones del rey no es que seas un pusilánime. Hay un área en tu vida que es para ir a la guerra, salir a pelear en tu trabajo, en tu casa, con tus vecinos, donde quiera que tú llegues. Tienes que llevar el reino. Amén. Cuando un hombre de Dios lleva el reino a Walmart, nadie se atreve a sacar una pistola a matar a nadie, porque hay un hijo del reino allí. Te voy a decir algo en el mundo espiritual. Los brujos, cuando van a hacer brujerías a los cementerios, cuando se enteran que hay un cristiano enterrado en ese cementerio, no pueden hacer brujería. Hay una ley espiritual de brujería donde no funciona coger nada, agarrar nada donde hay un cristiano enterrado. Aleluya. Mira todavía lo que cargas. Tú desconoces eso, pero en el mundo espiritual ellos que hacen eso saben, investigan. ¿Hay cristianos enterrados aquí? Sí, me voy, ahí no sirve. Fíjense para que ustedes vean. Eso es muerto. Imagínate tú en un Walmart. No hay que saque una pistola. Pero tú vas a conquistar. Tú sabes que vas a conquistar. Tú sabes que hay un mandato que dice que todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Amén. Y al hospital que tú llegues, al lugar donde tú llegues, al centro de trabajo donde tú llegues, en ese lugar ese día no puede haber nada. Cuando eres un hijo de Dios, cuando tienes este conocimiento de Dios. Pueden haber pasado cosas en el pasado, pero yo te insto que te pasen ahora. No pueden pasarte, porque pasaste al reino. Pasaste a una relación. Ay, pastor, pero yo iba a la iglesia, estabas en una religión. Ahora estás en una relación de sujeción a un rey. Aleluya. Y donde tú estés no puede pasar nada si tú eres un hijo de Dios. Amén. Cuando los hijos de Dios conozcan esto, van a empezar a cesar todos los ataques del diablo. Pero la iglesia no sabe eso. La iglesia ni sabe lo que carga. La iglesia nada más que sabe correr. El que tiene que correr es el diablo. Cristo lo derrotó. El acta de los decretos que nos era contraria fue abolida y clavado en la cruz. Y Dios nos convirtió de maldición en bendición. Amén. Ahora somos benditos. Amén. Ahora es el diablo que tiene que correr. Aleluya. Amén. Bendito sea Dios. Ese es el orden de Dios. Primera de Samuel 10:25. Oigan esto. Y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino. Digan, leyes del reino. Leyes del reino. Y las escribió en un libro. Y él las guardó delante de Jehová. Es decir, que había ungido a uno de rey, pero él era el sacerdote. ¿Están entendiendo? Estaban separadas las cosas. Estaban juntos pero no revueltos. Sí. El que tenía las leyes espirituales del rey no era Samuel. Sí. Aquel fue ungido rey. Ujú. Se separaron las cosas. Sí. Qué lástima. Ese no era el plan original. Reyes y sacerdotes, ahora no. Ahora estaba el rey por un lado y el sacerdote por otro. ¿Las cosas iban bien? Vamos a ver. Primera de Samuel 13:8, 2 hojitas más. Miren. Dice. Primera de Samuel 13:8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme el holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Error grave. Él no era para ofrecer holocausto. Sí. Él era para salir a pelear. Entonces él mismo desobedeció.
Porque estaba pidiendo el pueblo, cuando estaba guiado por jueces, un rey. Y ahora el rey quería hacer las dos funciones. No. Ustedes me desecharon a mí. Ahora tu función de rey. Samuel lo increpó y le dijo, ¿por qué te atreviste a hacer eso? No te va a ir bien. Primer error de Saúl. Segundo, después no obedeció de nuevo a Dios. Y tercero, se fue con una bruja, la pitonisa de Endor. Y Dios le dio jaque mate, desechado. Cuando tú empiezas a desobedecer a Dios, ¡pare la brujería! El final de un desobediente es ir a la brujería. Cuando no se sujeta a Dios y a las cosas de Dios, va a que le lean las cartas, para que le tiren el tarot, para que me digan otra cosa. Dame 2 gajazos, pásame un huevo. Hagan así. Jaque mate. Cuando vas a la brujería. Pero ¿cómo empezó todo? De desobediente, una desobediencia, otra desobediencia, otra desobediencia, otra desobediencia, brujería. Ya estás en la bandeja del diablo. Tú no te das cuenta ni cuando estás mirando el horóscopo. Soy Piscis. Hace como 2 años, 3 años soy cristiana, o 15, y nunca había vuelto a verme que soy. Soy Piscis. Dice que me va a ir bien. Mi número es el 16. Pues soy un numerito también. Ya estás en brujería. Porque vuelve a las cosas viejas. Ya no miras a Dios. Ya estás buscando otra cosa, estás desorientada. La opresión entontece al sabio. La opresión entontece al sabio. Amén. Y cuando tú estás oprimido, corre para cualquier cosa que te dé solución. Pero ese no es el plan de Dios. Así le pasó a Saúl. No llega, la gente se me está yendo. El pueblo se me está yendo. Y Samuel dijo que venía 7 días y no viene. Tráigame acá 2 chivos ahí que yo mismo pasé el sacrificio. Pues si tú ni sabías de sacrificio ni nada. ¿Qué sabías tú de sacrificio y holocausto? Si tú lo que eres un cabezón y un desobediente. Se fue. La Biblia también habla de otro rey. Vamos a ver otro rey que también hizo lo que no debía. Y eso nos tiene que servir de ejemplo. Segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel 11. 1. Vamos a Segunda de Samuel 11. 1. Segunda de Samuel 11. 1. Oigan. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra. Digan, los reyes salen a la guerra. Digan, los reyes para guerrear. Los reyes son para guerrear. Digan, hay un tiempo de rey que es para la guerra. Hay un tiempo de rey que es para la guerra. Dice la Biblia que era un tiempo donde el rey tenía que salir a la guerra. Todo el mundo salía a la guerra. Sí. Pero David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo del rey ir a la guerra. Hay un momento donde el rey tiene que salir a pelear. Amén. Pero ¿en qué área? Con un machete, pastor, dando trompa y galletazo. No, en el mundo espiritual. Amén. Orando por tu familia. Amén. Haciendo vigilia, guerreando en el mundo espiritual, asistiendo a los servicios, llenándote. Amén. Y se quedó en Jerusalén. Los reyes peleando y él en Jerusalén. ¿Qué pasó? Que vino Satanás y le entró un espíritu de fisgón, voyerismo. Wow. Y miró a una chica. Tenía que estar en la guerra. Violó ir a la guerra. Y eso pasa también hoy en día. En el gobierno de reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Nación santa, pueblo escogido por Dios. Pero hay momentos que el pueblo de Dios tiene que salir a guerrear. El pueblo de Dios tiene que salir a la guerra. Y nos quedamos tranquilos. Nos quedamos tranquilos. Como mi hermano Tacho con los brazos cruzados. Nos quedamos. Yo sé que él lo hace porque está cómodo oyendo al pastor.
Pero así mismo pasa en el mundo espiritual. Hay un momento donde como reyes tenemos que pelear. Dios no nos dijo un rey de reyes y sacerdotes para quedarnos de pusilánime. Nuestra guerra no es con mi esposa ni con mi esposo, ni con mis hijos. Mi guerra es contra el diablo. Aleluya. No tenemos lucha contra sangre y carne. Mi problema no es con Jimmy. Mi problema es con Satanás, que lo puede atormentarlo y lo puede poner peleón, fresco, rebelde. No es él. Él es una víctima. Yo no puedo pagarme con él. Tengo que pelear con el que está detrás de él. Amén. Hay un momento que hay que pelear con el que está detrás. Amén. Y amarrarte al cinto y pelear por lo tuyo, en el mundo espiritual. Aleluya. En el mundo espiritual. Y sacar tu machete. Suelta, diablo, raza. ¡Ra! Y meterte en la locura. Es preferible que me digan loco matando al diablo y no como andar como el guajalote, con el moco así. Que me digan loco peleando. Que me digan loco peleando por mi casa, por mi familia. Soy rey. Era el tiempo de pelear. Se quedó en la casita. Así fue su caída. Él entendió. Él entendió que tenía que sujetarse. Ahí lo dice. Segunda de Samuel 12. Otra hoja, fíjense. Segunda de Samuel 12. 29 y 30. Y juntándose David a todo el pueblo, fue contra Rabá. No había ido, se había quedado en la casa. Y combatió contra ella y la tomó. Y le quitó la cabeza. Y le quitó la corona de la cabeza a su rey, al diablo, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta en su cabeza. El diablo te está quitando tu corona. El diablo tiene tu corona. Retén tu corona. Pelea por tu corona. Se quedó en la casa. Se quedó en Jerusalén. Perdió la corona. Se alistó. Se puso el traje de guerra. Y fue y lo mató. Y le quitó la corona y se la puso él. Aleluya. Arrebata la corona. Pelea por tu corona. No dejes que el diablo te quite tu corona. Aleluya. Pesaba un talento de oro y estaba llena de piedras preciosas. Esa es tu corona. Ve allí, quítasela. Quítasela al diablo. Cuando se había quedado la perdió. Pero dice que él entendió. Samuel le dijo: pelea. Es tiempo de pelear. Oyó al profeta. Se alistó a la batalla. Fue, tomó Rabá y rescató su corona. Amén. No permite que el diablo te quite lo tuyo. No permite que el diablo te quite lo tuyo. Dile a tu hermano: no permita que el diablo te quite lo tuyo. Pelea por tu corona. Esa era la misión del rey. Esa era una misión de un rey. Cuando los reyes obedecen, Dios le da la victoria. Aleluya. Cuando los reyes obedecen, Dios le da la victoria. Aleluya. Tú eres un reino de reyes y sacerdotes. Ven acá, pastor. Y entonces los sacerdotes, Apocalipsis 5:10, dice algo. Dice, Apocalipsis 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Quiero decirte que ya te hicieron reyes y sacerdotes. Ya te hicieron, dice, y nos ha hecho. Dice la palabra de Dios que ya te hizo. No que te va a hacer. Y un reino de Dios, y un rey tiene coronas. Y ya lo hizo, pero ya sabemos lo que hace un rey: pelea por su corona. Es tiempo de pelear. Amén. No es tiempo de ser pusilánimes. Y en qué pelear en esta área espiritual. La iglesia piensa que, y por eso que tantas iglesias que están así, porque piensan que es una religión ir allí, multitudes. Pero esto es un conflicto de reino. Esto es un conflicto de reino. Mientras tú no entiendas esto, todavía estás en una religión y no has entrado en una relación, porque una relación trae sujeción. Amén. Sujeción. Una relación trae sujeción. Tú no vas por libre. Tú no vas por libre.
Tú tienes a alguien a que tú tienes que estar sujeto. Amén. Primero, a Dios. Segundo, sujetados a tus pastores, dice la Biblia. Sujetados a tus pastores. No vas por libre. Amén. O si no, arranca la hoja esa en el libro de Santiago. Sujeto a sus pastores. No vas por libre. Así es. Le decía ayer una hermana, cuando estás pasando por guerra, no te mueras sin llamar al profeta. Wow. Voy a hacer esto. Sí. Vamos a orar. Sí, por aquí, muévete. Voy a hacer esto. Sí. Hay un momento donde vas a caminar solo. Donde vas a empezar a caminar solo. Pero hay un momento donde tienes que estar con una dirección sabia. Se hace una guerra. Amén. Dice la Biblia que con una dirección sabia se hace la guerra. Aleluya. Aleluya. Una gente que está nada más que ahí. Espérate. ¿Cómo es? Por aquí. Guárdate. Porque ese hombre tiene palabra de Dios. Dice que como mismo la esposa se sujeta al marido, así la iglesia se sujeta a Dios. Aleluya. Y si crees en Dios te vas a estar seguro, pero si crees en su profeta te va a hacer prosperar. Dile a tu hermano, el profeta te va a hacer prosperar. El profeta te va a hacer prosperar. No te quieras ser tu dueño. Viene a traerte prosperidad a tu vida. ¿Qué hacen los sacerdotes? La función de un sacerdote o el rol de un sacerdote es oficiar. La palabra ministrar significa servir. Viene del hebreo sharat. Sharat, que significa ser un sirviente de Dios. Rey y sacerdote. Eres un guerrero, pero eres un sirviente de Dios. Amén. Quiero un reino y te he hecho rey y sacerdote. Amén. Donde quiera que tú vas sirviendo a Dios. Aparte de que tú reinas, de que tú peleas, pero en ti hay algo que es para servir. Amén. Eres el intermediario. Eres el embajador de Cristo en la tierra. Eres un adorador donde quiera que llegas. En la situación tan mala, en Cristo está la solución. Hay problema en la casa, en Cristo está la solución. Aleluya. Busca a Dios. Amén. Busca su palabra. Amén. Yo probé y me fue bien. Tú no vas a ser la última Coca-Cola en Las Vegas. Si me fue bien a mí, también te va a hacer a ti. Dios no hace excepción de personas. Amén. Eso es servir. En el amor de Dios. Éxodo 28, 36. ¿Qué hace Dios? Mi Dios es bueno. Dile a tu hermano, mi Dios es bueno. Mi Dios es Eso bueno. es bueno. Éxodo 28, 36. Dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabada de sello, santidad Jehová. El sacerdote tiene una seña. El sacerdote tiene una seña en el mundo espiritual, que es que tiene que ser santo. Santidad Jehová significa apartado para Dios. Significa un hombre apartado para Dios. Un hombre que es un guerrero. Un hombre que es un luchador. Un hombre que es un defensor de su casa. Un hombre que llega a los lugares y lleva el reino. Pero también ese hombre es una persona apartada para Dios. Consagrada para Dios, comprometida con Dios, consagrada a Dios. Eso es santidad, Jehová. ¿Y por qué nos está yendo tan mal? Porque a veces nos falla esa chapita de oro y no somos apartados para Dios. Muchas veces somos apartados para todo menos para Dios. Aleluya. Y dice que la marca del sacerdote era santidad Jehová. En una chapa de oro. Consagrado. Donde quiera que tú llegas. Nadie te ve, pero los demonios saben que hay una chapa que dice santidad Jehová. Amén. Donde quiera que tú pasas, Él te mira. Y dice, wow, ahí viene un consagrado. Amén. A ese yo no puedo ni acercarme Amén. a estar con mis anacadas. Santidad Jehová. Amén. Pero si tu chapa ya no es de oro, a lo mejor fue de bronce o de latón, o sabe Dios ya de qué es, de pavo. El diablo no te respeta. El diablo no te respeta.
Hay buenas noticias, el Señor te hizo ya. Amén. Hoy se restablece tu chapa de oro. Esta palabra es para que sepa que se restablece tu chapa de oro. Amén. Que donde quiera que tú vayas eres una persona guerrera, eres un hombre de Dios, pero aparte eres un hombre apartado para Dios. Aleluya. Amén. Un hombre de Dios. Donde quiera que vayas. Yo lo que quiero es despertar la fiera esa que hay en ti.